Hola, este Minis for Future. Hoy estamos con Ana Justel Eusebio, matemática y doctora en economía, catedrática en la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora en estadística y en proyectos que después vamos a comentar en la Antártida. Recibió el premio Margarita Salas a la trayectoria científica y es profesora aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero bueno, más que presentarte yo, preséntate un poco tú y dinos en qué investigas. Hola Laura, muchas gracias por tu presentación. Bueno, yo soy, como has dicho, una profesora y una investigadora. Llevo muchos años dedicado a este oficio, pues toda una vida, ¿no? Mi investigación principal está centrada en la estadística. El hilo conductor de mi vida profesional es la estadística, es la especialidad que estudié en la carrera, es a lo que dediqué mi tesis doctoral, aplicación en economía, pero de estadística, la detección de datos atípicos, que es un tema muy bonito, y también es lo que centra mi investigación actualmente en el proyecto que dirijo. Yo, aparte de profesora, soy investigadora principal, junto con el profesor Antonio Quesada, del proyecto Microair Polar, que es un proyecto sobre microbiología en el aire, en ambientes polares, que ya dice bastante. De ahí lo de la Antártida, de haber investigado la Antártida, y bueno, también pues creo que una de las cosas que me define y que son importantes es que he conseguido tener la oportunidad de trabajar en la Antártida, in situ, ir allí. Todo el mundo puede decir Sí, esa es una gran suerte, un gran privilegio de poder estar en el lugar donde se producen los datos que yo tengo que analizar. Muchas veces el problema es que allí no es fácil conseguir los datos, entonces bueno, pues cuando me preguntan a qué voy allí, pues como digo yo, a buscarme problemas. Voy a buscar problemas de estadística y sobre todo a tratar de resolverlos allí en un lugar que es especialmente importante y crítico para el planeta como es la Antártida. He estado allí 10 veces. Entiendo que cambia mucho si estás en la Antártida o si estás aquí o realizando una estancia, pero ¿cómo es un día a día de una matemática? Ay, pues sí que cambia mucho. Cambia mucho si estás aquí o estás allí, ¿no? Bueno, la investigación, el trabajo como profesora y la profesión de matemático en un entorno universitario se desenvuelve entre las clases, la relación con los estudiantes, que va más allá de las clases, porque hay muchas actividades relacionadas con la tutorización de los estudiantes, que también forma parte de nuestro trabajo al que dedicamos mucho tiempo. Y luego pues está la investigación, que normalmente la hacemos aquí en el despacho, en este que es mi despacho. Mi investigación, al estar relacionada con el tratamiento de datos, es una investigación muy centrada en la computación. Básicamente me paso el tiempo delante de la pantalla, pues como casi todos, y sobre todo dedicándole mucho tiempo al mail, a la burocracia, a todas estas cosas que están inevitablemente unidas al trabajo, ¿no? Y bueno, cuando además tienes un proyecto de investigación, diriges un proyecto de investigación, la burocracia ya se multiplica bastante. Si es en la Antártida, otro factor de multiplicación, porque tenemos que pedir muchos permisos, tenemos que justificarlo todo, hacer muchos informes. Pero bueno, nos pasamos el día así haciendo un poquito de informes por aquí, mail, clases, alumnos, investigación, tratamiento de datos, desarrollo de nuevas herramientas de todo tipo, coordinando. Bueno, es un trabajo bastante entretenido el de aquí. El de allí, bueno, pues ya es otra cosa. En la Antártida será bastante distinto. Bueno, sí, en la Antártida es muy distinto. Nosotros donde nos levantamos nos ponemos a trabajar hasta que se acaba el día. Normalmente con una cena y una sobremesa que a veces se puede retrasar hasta un poquito dependiendo de cómo sean los muestreos de cada día. Y allí la vida, bueno, pues es totalmente diferente. Tenemos un proyecto que genera un plan, establecemos unos protocolos de trabajo y vamos a por ello. Entonces, según las necesidades del proyecto en cada momento, pues tenemos unas actividades distintas. Nosotros estamos en un campamento en la Antártida, no trabajamos en una base, estamos todo el día al aire libre, poniendo los muestreos, preparando los instrumentos, recogiendo datos, procesándolos, arreglando cosas, resolviendo problemas. Ese es un poco nuestro día a día. A veces es cerca del campamento, a veces tenemos que hacer grandes caminatas, pasamos todo el día fuera, otros días estamos más en los iglús, trabajando con los ordenadores. Pero bueno, sobre todo, yo cuando estoy allí lo que estoy es moviéndome, que si no hace mucho frío. Todo lo que sea no moverse, coger frío. Y es algo que cuando nos imaginamos el trabajo de un matemático, muchos de nosotros no nos imaginamos a una persona yendo a recoger los muestreos, comprobar que todos los instrumentos están correctos, o sea que... Claro, porque nos imaginamos un matemático como una persona aislada en el mundo. Nada más lejos de la realidad. Bueno,
efectivamente. Entonces nos tenemos que empezar a imaginar no solo en la Antártida en un proyecto de investigación, sino también en las empresas, en los hospitales, en muchos centros de trabajo. El matemático es un miembro más del equipo, un miembro más técnico, un miembro más directivo, un miembro más enfocado a una actividad concreta, pero formando parte de equipos para resolver problemas entre todos. A veces el matemático es el que termina resolviendo el problema, pero para resolver un problema hay que plantear un problema, hay que tener un problema, hay que especificarlo, hay que formar parte de un equipo, hay que entender el problema. Una de las cosas importantes de que yo vaya a la Antártida, sobre todo al principio, era que entendiera el problema. Para dos cosas. Una, saber lo que tenía que resolver, ¿vale? Y otra, que lo quisiera resolver, que pusiera ilusión en resolver los problemas que se planteaban en el proyecto. Y cuando llegas a la Antártida descubres que darás todo lo que puedas para resolver los problemas que generan allí las grandes dificultades en la toma de datos. Entonces eso hace que los datos no siempre sean buenos, a veces son, como digo yo, chungos, faltan, los instrumentos se rompen, no se arreglan, no tienes todos los datos que quieres, cuando te quieres dar cuenta, vaya, tenía que haber cogido esta variable, no la tengo, la tengo que buscar de manera indirecta, tengo que explorar los datos con una profundidad diferente, tengo que trabajar los datos con herramientas que no existen, con pico y pala que no existe. No existe este test para analizar este tipo de datos con este problema. Bueno, pues hay que inventarlo, y si hay que inventarlo, se inventa, o por lo menos se intenta. Claro que sí. Entonces esa es un poco la función de estar allí, ¿no? Y que además son herramientas que sirven para otros problemas, o sea que eso es lo bonito, ¿no?, de nuestra disciplina, que es tan crossover, o sea, es tan, no sé si multidisciplinar, interdisciplinar, crossdisciplinar, no sé muy bien, pero que está en contacto con todas las disciplinas, ¿no? Y eso pues es una cosa muy bonita que para mí tiene la estadística y que me considero muy afortunada de estar en esta ciencia, ¿no? Enganchando con la ilusión y la pasión, ¿qué hizo a la gana de 17, 18 años decidir estudiar matemáticas? El azar, casi el azar. Me costó mucho decidirme, ¿eh? Me gustaban muchas cosas, generalmente, sobre todo las matemáticas me gustaban mucho, se me dan bien, pero me gustaban. Pero también me gustaba muchísimo la física. Yo era una apasionada de la física, pero también me gustaba mucho la química. Bueno, si te digo la verdad, siempre me encantaba el derecho, porque en mi casa se hablaba de derecho, mi padre era abogado. Yo muchas veces pienso que igual debería haber sido abogada. O sea que me gustaba mucho todo, muchas cosas, menos la biología, aunque ahora dirijo un proyecto de microbiología. Ha sido un descubrimiento tardío de la edad madura, descubrir que todo era interesante. Alguna cosa que yo pensaba de joven que no, también lo era, como la microbiología, la biología en general. Y entonces, bueno, pues matemáticas, allá vamos. Y decidí ir por matemáticas y la verdad es que encantada. Ha sido una muy buena elección. Después hiciste un doctorado en el campo de la economía, analizando estos datos chungos de los que hablábamos antes. Sí, cuando acabé matemáticas sí tenía la necesidad de relacionarme con otras disciplinas. A ver, matemáticas es una carrera muy bonita, pero sentía que matemáticas con matemáticas no era suficiente. Me faltaba el contacto con la realidad y con otros problemas. Era un momento en que estaba de moda la economía, se me llenaron la cabeza de pájaros de economía y me fui a hacer un doctorado en economía. Me ofrecieron esa oportunidad, era una universidad nueva, empezaba ese año, la Universidad Carlos III, y me pareció una bonita aventura, mi primera gran aventura, irme a hacer un doctorado en una universidad que no existía y que la verdad ha resultado ser una gran decisión también. Yo tuve esa suerte. Una primera aventura que después te has seguido de muchas otras, porque has viajado muchísimo, has hecho muchas estancias. ¿Cómo ha sido esta experiencia internacional y de intercambio a lo largo de tu carrera? Bueno, no me imagino mi carrera sin salir. Tenía muchas ganas de ir a Estados Unidos. Y conocer una universidad americana me parecía, no sé si mucha película o qué, pero la verdad es que es una gozada. Y esa fue así mi primera gran estancia en la Universidad de Duke, en North Carolina, mientras hacía la tesis. Y bueno, a partir de ahí se han venido dando el postdoc, lo hice en Bélgica, he estado bastantes estancias en París en una época, luego entró la fase argentina, donde trabajo con un grupo de colaboradores que he hecho allí, que la verdad es que lo pasamos fenomenal. Nos encontramos siempre que podemos aquí o allí. Y luego, bueno, llegaron las estancias en la Antártida, ya son 10 campañas, cada campaña es muy demandante, varía el tiempo que dedicamos, pero por ejemplo este último año he estado 2 meses en la Antártida, eso significa semana antes y semana después viajando y bueno, 2 meses allí, un sitio para otro y bueno, creo que es imprescindible, creo que es necesario, que es buenísimo salir.
y salir un tiempo, además yo creo que es una época muy bonita, sobre todo si es en un postdoctoral, es divertidísimo. Conocer a otra gente, otra forma de trabajar, hacer relaciones con otras personas, pues encontrar tus colaboradores de una forma más natural. Lo bueno que tiene viajar es que conoces otros problemas, otros temas, otros enfoques, otra forma de pensar. Para mí es imprescindible una carrera científica salir al extranjero o a España, no digo que haya que irse fuera del país, sino a otros centros. Luego volvemos un poco a la investigación y la ciencia en la Antártida, pero quería hacerte una pregunta algo más personal. Tú como mujer, a lo largo de tu carrera, supongo que en el grado, cuando estudiaste, no erais mayoría las chicas, o más o menos, pero a lo largo de tu carrera, ¿cómo has visto la evolución? ¿Si ha impactado de alguna manera, pero si ha tenido alguna importancia? En mi carrera, cuando yo estudié matemáticas, yo no recuerdo que fuéramos pocas mujeres. De hecho, probablemente creo que podíamos ser perfectamente paritario, en cualquiera de los dos sentidos, un poco mayor que en otro. Por lo menos es el recuerdo que yo tengo. O sea, yo recuerdo mi vida en paridad. Pues desde que nací, bueno, un poquito después que nació mi hermana, ya éramos 2 y 2. En casa hemos sido paritarios en todo, en el número de componentes de cada género y en la forma de vivir. Nos han educado con que no hay limitaciones por ser hombre o por mujer. Vale, hay pequeños detallitos, pero no creíamos mucho en ellos, nos los saltábamos. Tanto mi padre como mi madre han sido personas que nos han educado en que... O sea, a mí me han transmitido que no había nada que yo no pudiera hacer por ser mujer. O sea, no lo he pensado, o sea, nunca se me ha ocurrido pensar que por ser mujer hubiera algo que no podía hacer. Pues por ese hecho, ¿no? Entonces yo en la carrera en matemáticas en esa época había, ya te digo, bastantes mujeres. Estoy muy triste porque está bajando, porque se está convirtiendo en una profesión de prestigio y económico y buenos salarios, entonces no sé por qué somos tan torpes y no vamos. Ahora que hay dinero hay que ir. Por eso es tan importante ver a personas como tú que son referentes, que habéis sido capaces de tener una carrera brillante en matemáticas. Y es que independientemente de género, pero de Totalmente. Origen y de cualquier otro tipo de sesgo que tengamos aquí metido... Hay que quitarse las ideas de al revés, ir a por todo. O sea, hay una profesión buena, con prestigio, donde se gana dinero, allá que vamos. Yo muchas veces pienso si me tenía que dedicar a la empresa. Me ha quedado siempre ese gusanillo por descubrir, ¿no? Es que no tengo tantas vidas ya como para... Ya he ido a varios ambientes tan distintos, ¿no? Cuando hice el doctorado tampoco, en una situación muy paritaria, bueno, era muy loco, porque también lo que pasa es que éramos de muchas disciplinas, porque era un doctorado en economía en el que estábamos economistas, físicos, matemáticos, ingenieros. Era una experiencia súper enriquecedora, esa convivencia con otras disciplinas. Ahí nació la Ana multidisciplinar, empezó a desarrollarse. Y luego ya sí que la cosa empezó a cambiar. O sea, según hemos ido avanzando en la carrera, me he ido quedando más sola. Sí. Y he estado muy sola como mujer. En los campamentos, de las 10 veces que he estado, 5 he sido la única mujer. La mitad de las veces. Las otras veces tampoco que hemos sido más que hombres. Pero bueno, sí, me he ido quedando sola. Y sobre todo el mayor bofetón, creo que lo recibí, o sea, los bofetones era la sorpresa de que no sabía qué me pasaba. Cuando llegué a Bélgica a hacer el postdoctoral, estaba en un centro de investigación, de economía, pero investigación operativa, estadística, y de repente era la única mujer. Y yo miraba a mi alrededor y decía, ¿y dónde están? Los primeros días me preguntaba dónde están, los siguientes decía que soy una persona rara o es que esto es raro. O sea, con los años he pensado que eso era raro. Bueno, y a la vuelta de Bélgica ya llegué aquí a la Universidad Autónoma, en el departamento, bueno, estoy en matemáticas. En matemáticas tradicionalmente en los departamentos universitarios no hay paridad y sobre todo cuanto más subes en la escala te vas quedando más sola, ¿no? Y eso es me da un poco de pena. Lo que vi en Bélgica no me gustaría que me vuelva a pasar, ¿no? Me pasa en la Antártida. La Antártida, realmente los números de participantes entre mujeres y hombres de científicos, no sé si ya está paritario, pero es posible que esté, pero no está al mismo nivel el número de investigadores principales, hombres y mujeres. Es cierto que ya ahora mismo somos unas cuantas, casi todas tenemos la misma edad, somos de una misma generación. Curiosamente,
varias de nosotras no tenemos hijos y bueno, pues sí, ahí en las campañas en la Antártida también por el tipo de lugar al que yo he ido, he llegado a estar solo otra vez, pero bueno, sola entre 5, pues es como a lo mejor sigue siendo un porcentaje, pero es verdad que también los últimos años siempre somos más de una. En nuestro propio proyecto hemos sido este año y el año anterior hemos sido 2 mujeres, 2 hombres, o sea que no, nuestro proyecto es paritario, lo que pasa es que luego hay todo un tema logístico, un tema de entorno que ya no lo podemos controlar nosotros. Tampoco es que hagamos por controlarlo, o sea que realmente vamos creando grupo con las personas interesadas y bueno, y por supuesto encantadísimos que haya de todo, ¿no? Porque a nosotros nos interesa mucho, o sea, es muy diferente un entorno de estos en la Antártida en el que son todo hombres o el hecho de que haya una mujer. Introduce una diversidad y afecta a los comportamientos de todos. Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido bueno y positivo de mis estancias en la Antártida. Es un campamento, la gente tiene un poco de miedo y como todo el mundo sabe que allí voy yo, la Lady Byers, que se llama Península Byers y me llaman la Lady Byers. Si puedo ir yo, puedo ir cualquiera. O sea, que no hay límites ni nadie se tiene que limitar. Pero puede es cualquiera. Importante que haya ese referente de una mujer que lo ha hecho ya para que estudiantes que están ahora decidiendo o empezando su carrera vean y tengan un ejemplo a seguir. Por supuesto que no se limite nadie. Claro. que busquen su camino donde lo crean. Hay que buscar el camino dentro de uno mismo y también dejar una holgura para que el camino te vaya llevando por sitios que a lo mejor nunca te esperabas. Pero nunca decir, no, porque es que yo como soy mujer hay que circular. Y ir encontrándose en la vida con las sorpresas y los lugares a los que uno puede llegar, que puede ser cualquiera, que no hay una limitación de género. No todo el mundo tiene que llegar a todas partes, porque todo el mundo tiene por qué interesar lo mismo, pero lo que sí que no tiene por qué ser es tan sesgado los intereses. Volviendo un poco a la investigación, ¿qué tipo de datos recogéis, qué tipo de análisis hacéis y sobre todo qué conclusiones buscáis en una base en la Antártida? A ver, nuestro proyecto actualmente se titula Microair Polar y estamos estudiando la dispersión de los microorganismos en el aire, especialmente en los ambientes polares, que son ambientes pristinos o más pristinos, más libres de influencia humana, donde podemos entender mejor las cosas, porque no se mezcla todo con la acción del hombre, la agricultura, la ganadería. Nosotros queremos estudiar cómo es la comunidad microbiana en la atmósfera, que es algo muy poco estudiado. No es que no se haya estudiado ni nada, pero sí que si uno lo compara con los estudios sobre microorganismos o cualquier cosa en suelo o en agua, en el océano, no tiene nada que ver la investigación bio en el aire. Entonces es un proyecto que tiene un problema. La gran pregunta esta de la dispersión de los microorganismos es una pregunta biológica, pero la respuesta está en muchas disciplinas, en la conjunción de muchas disciplinas, porque estamos pensando en los microorganismos, que es una cosa muy biológica, pero que se desenvuelven en un entorno muy físico como es la atmósfera. Entonces nosotros incorporamos físicos en el proyecto. Y luego también tenemos que, claro, los microorganismos son muy pequeñitos, no se les ve, entonces no son como los pájaros que los anillas y los sigues y ves cómo se dispersan. O puedes estudiar sus comportamientos de una forma visual, ¿no? Tienes otros instrumentos. Nosotros eso no lo tenemos, no podemos anillar ni marcar con un GPS un microorganismo. Bueno, igual lo que se hace en el futuro o incluso alguien ya lo está haciendo, ¿no? Pero nosotros a eso no hemos llegado. Lo que es el estudio de los movimientos de los microorganismos, que está asociado a los movimientos de las masas de aire, lo estudiamos con modelos. Ahí entra la estadística, porque tenemos unas masas de aire que son datos que hay que clasificar para encontrar patrones, que es un problema netamente estadístico, pero que los datos no son muy sencillos de trabajar porque estamos acostumbrados en la estadística a trabajar con números. Pero nuestros objetos ahora se han convertido en curvas. Cada dato entero es una curva. Entonces, bueno, hay muchas técnicas estadísticas para este tipo de datos, pero faltan todavía. Y entonces nosotros estamos ahí inventando el microscopio que analiza estos datos, que mira dentro de estos datos y saca información. Datos especialmente complejos, que dejan de ser un número, dejan de tener una dimensión finita, pasan a tener una dimensión infinita. Cada dato. Eso hace que tengamos que combinar pues, las matemáticas con la estadística, con la computación, lo que podríamos definir como ciencia de datos, la intersección de esas 3 áreas tradicionales, las conjugamos en lo que sería ciencia de datos. También necesitamos este tipo de científicos, que es mi especialidad, ¿no? Mi posición ya dentro del proyecto va un poco más allá de lo específico de las herramientas, eso lo coordino y lo trabajo con una parte del grupo y bueno, pues el resto es implicarme, me he tenido
tengo que implicar y he tenido que entender el problema biológico, ahora ya sé de microorganismos, no me sé los nombres porque no consigo aprendérmelos, la única cosa con la que, bueno, una de las muchas cosas con las que no puedo, pero bueno, ahí tenemos que colaborar todos en el diseño de los experimentos, desde los que lo saben analizar hasta los que saben de la pregunta. Entonces nos toca esa coordinación hacerla los investigadores principales del proyecto. Estamos tomando muestras in situ en la Antártida, en el Ártico. Muestrear el aire y recoger microorganismos en el aire no es una cosa tan sencilla como pueda parecer, o como resulta en el suelo, que uno coge con una pala y recoge suelo y luego ya lo separa y tal, y lo analiza y extrae el ADN. Nosotros tenemos que empezar por capturar los microorganismos en el aire y eso no es tan sencillo ya. Hay instrumentos comerciales que para situaciones extremas en las que hemos estado muestreando en el interior de la Antártida con menos 42 grados, no personalmente, pero un equipo de exploradores ha ido al interior. Para esos entornos hemos necesitado diseñar instrumentos nuevos. Una parte de nuestro trabajo ha sido inventar el aparato con el que coger los datos para estudiar los datos, sacarle la información. Pero primero hemos tenido que empezar por diseñar entre todos el aparato con el que... ¿Cómo se analiza esos microorganismos? ¿Se recoge una masa de aire? Bueno, filtramos aire y lo capturamos sobre una masa viscosa, sobre un material viscoso por impacto. Es un mecanismo muy sencillo porque allí las cosas que funcionan son las sencillas, las cosas complejas se rompen, dejan de funcionar. El frío es muy malo, De hecho, hemos tenido que ir a investigar en qué materiales, qué instrumentos podemos poner que resistan, en aquel caso, temperaturas de hasta menos 50 grados. Y no todo resiste, como muy bien sabéis los físicos. Entonces, eso ha sido un reto, porque nosotros de eso no sabíamos, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y tampoco venden tantos materiales de ese tipo por aquí. O sea, si no viviera en Vladivostok, entra en una ferretería y se lo compra todo. Pero aquí hace mucho calor. Entonces, bueno, ese ha sido un reto muy importante, conseguir las muestras biológicas a partir de nuestros propios desarrollos que estamos constantemente mejorando para aumentar la eficiencia. El siguiente paso es extraer la parte biológica, las células, las bacterias. Trabajamos con bacterias, ¿vale? Por ejemplo, en virus no estamos trabajando. O sea, nosotros nos centramos en todo eso que se pega, que está lleno de cosas inertes, porque claro, es lo que hay en la atmósfera, nosotros lo pillamos, todo lo que pillemos. Aislamos la parte biológica, la encendemos para verla, la marcamos para que se entienda y poder contar cuántas células hay, cuántas bacterias hay en el aire, y luego hacemos la extracción del ADN para identificarlas. Una vez que tenemos eso, que es un proceso muy largo, que es un poco la parte más dura de aceptar, asumir y tener la paciencia suficiente para la parte no biológica del proyecto, ¿no? Los que no somos biólogos nos cuesta entender que el dato no está inmediatamente, que lo registra un aparato y todos los datos meteorológicos que hemos registrado en la campaña ya los tengo todos procesados. Las muestras biológicas llegaron hace 10 días a España. Que no es que no estén analizadas, es que acaban de llegar porque vienen en barco. Los datos vienen en un disco duro, claro, en un pendrive. Las muestras vienen en barco, congeladas, cruzan el océano y llegan hasta aquí. Entonces, bueno, todo eso es un proceso muy largo, nos permite identificar, contar cuántas cosas hay en el aire, quiénes están en el aire, quiénes con más frecuencia, con menos frecuencia, y a partir de ahí empezamos a hacernos preguntas sobre por qué no siempre hay lo mismo en el aire. Porque la comunidad que convive o vive, o no sabemos muy bien cómo vive, porque tampoco sabemos si están vivos o muertos, es otra de las cosas que estamos estudiando, su capacidad de, cuando lleguen a algún lugar, las cosas que están en el aire pueden vivir o no. ¿Cómo llegan? ¿Cómo caen? La lluvia, toda la lluvia las lava. ¿Cómo suben? Porque si todo cae, tendrá que llegar de alguna forma. Todas esas son las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo es la aerosolización, la deposición, la viabilidad, capacidad de sobrevivir? Todo eso lo tenemos que analizar y nos encontramos que en unas muestras es de una forma y en otras muestras es de otra. ¿Por qué existe esa variabilidad? Entonces ahí es donde entramos con toda la maquinaria de los estadísticos, los físicos. ¿Es el origen de donde proceden las cosas distinto y por eso tenemos cosas distintas? ¿O
Da igual de dónde procedan porque todo se mezcla. Esas son las grandes preguntas, grandes, porque eso llevan los biólogos con esas preguntas mucho tiempo. Todo está en todas partes o no, o el ambiente selecciona. Esas son las grandes preguntas. Entonces, para eso pues utilizamos lo que os mencionaba de las masas de aire. La trayectoria que ha seguido la masa de aire, esa curva, es distinta aquí que aquí, pero aquí tengo muchas curvas, aquí tengo muchas curvas. ¿Cómo las resumo? ¿Cómo resumo una curva? Bueno, entran los estadísticos y proponemos procedimientos nuevos para resumir curvas. Muchas curvas en una sola curva, que represente a todas. Como la media resume un conjunto de datos, pues lo mismo, buscamos el equivalente en estos objetos complejos. Y bueno, y se trata de hacer modelos que nos permitan entender la diversidad en la composición microbiana en la atmósfera. Pues un poco como se hace en la tierra, en el mar, pero aquí que empezamos porque hay que capturarlos y ya es un reto. Pero qué bonito y qué multidisciplinar, qué proyecto más interesante que junta biología, matemáticos, físicos, computación, computación. Sí, estadísticos, todo, sí, es. Ingenieros también tenemos, claro, necesitamos ingenieros para construir los instrumentos, porque he hablado de uno, pero tenemos que construir más cosas. Y para ir terminando, me gustaría que lanzaras un mensaje a todas esas jóvenes que están pensando en comenzar su carrera en investigación, en ciencia, que están decidiendo qué van a estudiar. ¿Qué les dirías? Yo les diría que estudien ciencias, que estudien lo que quieran, pero que no dejen de estudiar ciencias, si les apetece. Que la ciencia es muy bonita, la ciencia tiene muchas aplicaciones, tiene salidas en el mundo industrial, tiene salidas en el mundo empresarial, tienen salidas en el mundo de la educación y tienen salida en el mundo de la investigación. Y sobre todo, pues que tiren hacia adelante, que no hay camino irreversible. Esto es muy importante. Yo hace años tuve el Hespérides delante mía, que es el barco español de investigación en la Antártida. Lo estaban construyendo y pensé, algún día iré en ese barco. Y luego me fui a hacer un doctorado en economía. Y muchas veces dije, he desviado mi camino, ya nunca voy a llegar. Y bueno, fíjate, años después, pues ya son 10 las campañas, soy una habitual en el Hespérides. Y bueno, se me saltaba un poco una lagrimita viendo que uno piensa que ha desviado su camino y no va a poder llegar a una cosa que le hace mucha ilusión y sin embargo los caminos están abiertos, la vida está abierta, hay caminos que recorrer, cambiar, volver y relacionarse con otras disciplinas, que eso enriquece muchísimo. Hay que tener amigos, hay que tener colegas, hay que viajar a otras ciencias también. Así que eso sería mi consejo, viajar a la ciencia, viajar por las ciencias. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu experiencia y por tu ciencia también. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de conversar con vosotros y contaros todas estas cosas. Y nos vemos en la próxima entrevista de este Ministro Future.